Bien, siendo las 7:05 de la noche, quiero brindarles primero mi afectuoso saludo y mi agradecimiento por estar compartiendo con nosotros esta conferencia. Muchísimas gracias por estar presentes aquí a nombre de Sofía, a nombre del doctor Willy Ramírez, gerente CEO de Sofía Escuela de Posgrado. Muchísimas gracias a todos ustedes. Quien les habla, algunos ya me conocen, soy Marco Antonio Rodríguez. Tengo el privilegio de poder dirigirme a todos ustedes el día de hoy para atacar un tema relacionado al personal de dirección, al personal de confianza. Agradecerle también a nuestra querida amiga Lice Trujillo por toda esa participación y por toda esa eh, eh, oportunidad que nos da de tener todo a la mano para poder hacer una conferencia en los niveles que ustedes merecen. Así que Lice, muchísimas gracias por todas esas coordinaciones. Bien, eh, como los tiempos son cortos y hay bastante que decir, y este profesor suele hablar bastante también en relación a los temas académicos, vamos a compartir en breve la pantalla que nos va a permitir visualizar o recordarles en todo caso lo que vamos a estudiar, analizar y sobre todo eh, conocer si fuera necesario en el aspecto del derecho de trabajo, ¿no? Hay un tema muy fundamental, hay un tema muy importante en el derecho de trabajo que está asociado a un grupo de trabajadores que tienen una categoría especial y cuya categoría especial en muchas ocasiones se ha considerado que es una categoría, digamos, flexible, que es una categoría que de alguna manera le otorga a esos trabajadores ciertos poderes o cierto poder con respecto a otros trabajadores que no tienen esa categoría, ¿no? Entonces, nosotros queremos hacer un análisis en relación a qué tan cierto puede ser que el personal de confianza, digamos, el personal de dirección y el personal de confianza son trabajadores que realmente gozan de ciertas condiciones especiales y que tanto realmente esas condiciones especiales les permiten tener seguridad jurídica en el aspecto del entorno laboral. Por eso es que la conferencia de hoy la hemos titulado, vamos a compartir pantalla en este momento, por favor, hacer esto aquí, ok, listo. Por eso es que el día de hoy vamos a desarrollar el personal de dirección y confianza en el régimen laboral privado. Les decía hace un momento que eh, esos trabajadores tienen una categoría muy especial dentro del régimen laboral. Ojo, hay trabajadores de confianza tanto en el régimen laboral público como en el régimen laboral privado. Nada más que en esta oportunidad estamos, digamos, haciendo un análisis específicamente a las normas del régimen privado. Sin embargo, no hay que perder de vista que tenemos trabajadores de confianza o personal de dirección y de confianza tanto en el sector público como en el sector privado. Hecha esta atingencia, debemos visualizar lo siguiente, ¿no? Que en una empresa o una institución que brinda puestos de trabajo, usualmente tenemos algunas categorías de trabajadores, ¿no? Tenemos trabajadores que realizan actividades comunes o habituales dentro de la empresa y que nosotros de manera personal denominamos trabajadores comunes u ordinarios. Pero también tenemos otro grupo de trabajadores que tiene una categoría distinta, ¿no? Y esa categoría distinta está asociada a los niveles, por ejemplo, de información que manejan, los niveles de capacidad de dirección que pueden tener, la relación laboral que tienen de manera directa con los empleadores, ¿no? Que son manifestaciones claras y precisas de una categoría distinta. A estos trabajadores que tienen, entre otras características, las que ya hemos mencionado, se les denomina trabajadores de dirección o trabajadores de confianza, que en el fondo, ya lo vamos a ver un poco más adelante, que en el fondo, eh, tanto el personal de dirección como el personal de confianza son exactamente lo mismo, son puestos de trabajo que se generan o que digamos permite, ¿no es así?, la contratación de personal basados fundamentalmente en la confianza que el empleador tiene sobre ellos.
¿correcto? Entonces, lo primero que hay que tener en consideración entonces es que un trabajador de dirección o un trabajador de confianza, ambos necesitan tener la confianza del empleado. Y su contratación usualmente se basa en esa condición, ¿correcto? Entonces, ¿son personal especial? Sí, ¿no? Porque manejan información, porque tienen trabajo directo con los empleadores o con la plana más alta jerárquica de la institución en la que trabajan, etcétera, etcétera, etcétera. Cierto, es cierto. Pero ¿qué tan conveniente es estar sujeto a un puesto de confianza o de dirección en nuestro sistema nacional, en nuestro sistema laboral peruano? ¿Qué tan importante o qué tan seguro, vamos a decirlo así, qué tan seguro es tener un puesto de confianza, un puesto de gestión, ¿no? En una empresa privada en la actualidad? Entonces, lo que debemos también tener en consideración, antes de entrar ya directamente a lo que estamos conversando, es que eh, toda disposición legal, toda disposición legal que haya en el aspecto del derecho de trabajo nace obligatoriamente desde la Constitución, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que la Constitución es la carta fundamental, contiene las normas básicas y las normas fundamentales de desarrollo y desempeño de un Estado, ¿no? Y que luego existen un conjunto de normas de carácter especiales que desarrollan aquellos preceptos contenidos en la Constitución. Y siempre partimos nosotros de un ejemplo bien práctico, ¿no? La Constitución nos habla que todos tenemos derecho, por ejemplo, a la vida, ¿no? Pero no nos dice de qué manera se protege la vida o qué pasa a aquel que atenta contra la vida o qué le pasa a aquel que atenta contra la vida de otra persona. Entonces, para eso surgen normas categóricas especiales, ¿no? En este caso, saber desde dónde o desde cuándo se considera la vida, pues tendríamos que ir al Código Civil, ¿no? Si alguien atenta contra la vida de alguien, tendríamos que ir al Código Penal y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre hemos considerado que las normas que están por debajo de la Constitución son normas de desarrollo constitucional. Siempre lo hemos sostenido de esa manera. En ese contexto quiere decir que si el derecho de trabajo, que tiene inmensidad de información jurídica, una cantidad interminable de disposiciones legales, como lo decíamos en una conferencia anterior, ¿no? Y se conversaba, efectivamente, desde hace mucho tiempo se quiere hacer un código de trabajo, pero es muy complicado por la tremenda cantidad de disposiciones legales que hay para regular, no solamente hablando de régimen público o régimen privado, sino de leyes o regímenes especiales que existen en el Perú. Entonces, no cabe duda que el derecho de trabajo se ha desarrollado muchísimo en el aspecto jurídico en el país, pero todo ese desarrollo nace, ¿ok? Nace de la Constitución. Por eso es que no podemos hablar de ningún tema de derecho si antes no hacemos una revisión muy pequeña, muy breve, a lo que es las normas constitucionales de derecho de trabajo, ¿no? O del denominado derecho constitucional de trabajo. Tener en consideración esto lo vamos a hacer muy rapidito, porque si no se nos va a ir el tema, y el tiempo, perdón. Hay que tener en consideración lo siguiente, ¿no? Que dentro de la Constitución nosotros podemos encontrar normas de carácter directas que nos llevan específicamente a entender el derecho de trabajo, como también tenemos normas de carácter indirectas que no nos menciona de manera precisa o de manera textual su relación con el derecho de trabajo, pero que sin embargo lo tiene en el contexto de la realidad. Por eso que ustedes ven allí en esta diapositiva, ustedes observan dos tipos o dos categorías que tienen el mismo nivel, ojo, porque ambas son constitucionales, pero clasificados de esa manera para efectos de poder ver cuáles son normas directas y cuáles son normas de carácter directas relacionadas al derecho del trabajo. Entonces, nosotros allí tenemos como normas directas las que están viendo en el primer recuadro, ¿no? El artículo 2, inciso 15, que nos habla del derecho a trabajar libremente, el artículo 22, que nos habla que el trabajo es un deber y un derecho, el artículo 23, que nos habla del Estado y del trabajo, el artículo 24, el derecho del trabajador, y así podríamos seguir enumerando. Son normas directas, ¿por qué? Porque se relaciona directamente al derecho de trabajo, porque se sobreentiende que está asociado al derecho de trabajo. Pero hay otras normas que no mencionan directamente el derecho de trabajo y a estas nosotros las denominamos indirectas, ¿no? Y el primer artículo que sale a la palestra justamente es el artículo 1 de la Constitución, que es el derecho a la vida digna, ¿no? Al respeto a la dignidad de la persona humana, como dice el artículo 1 de la Constitución.
Profe, pero ¿qué relación tiene el tema de la vida digna? Obviamente, para que uno obtenga una vida digna, no solamente debe ser una persona, digamos, en el contexto regular considerada como solamente como un ser humano, sino que también ese ser humano tiene que desarrollarse en la vida, ¿no? Tiene que alcanzar un desarrollo biopsicosocial adecuado que le permita situarse dentro del contexto social en un lugar determinado que le permita tener una vida tranquila, una vida próspera. Y para obtener una vida digna o obtener una vida próspera se requieren recursos. Y esos recursos se obtienen a través del trabajo. Por consiguiente, alcanzar la vida digna también tiene relación con el derecho de trabajo. En el tema, por ejemplo, del artículo 7 en relación a la protección de los discapacitados, ¿no? En el tema de la política nacional de salud, en el tema del derecho a la seguridad social, el tema de la educación para la vida y el trabajo, la iniciativa privada libre para la promoción del empleo, la libertad de trabajo, de empresa, comercio, industria, el pluralismo económico, la libertad de contratar, todo esto que acabo de mencionar tiene relación indirecta con el derecho de trabajo. Un trabajador, un trabajador, ¿no es así? Hay un audio, creo, prendido, gracias. Un trabajador, por ejemplo, que realiza actividades laborales para un empleador, tiene un derecho al seguro, a que sea, digamos, auscultado, ¿no? Médicamente en algún momento, y no solamente él, sino también su entorno familiar. Entonces estamos hablando de una relación también con el derecho de trabajo, ¿no? Cuando hablamos del derecho a la libertad de trabajo, cuando hablamos el derecho de la libertad de empresa y de la iniciativa privada libre, estamos hablando de las facultades y atribuciones que da el Estado a cualquiera, ¿no? De nosotros o a cualquier persona o persona jurídica para poder crear empresa y en virtud de ello generar puestos de trabajo. Entonces, también estamos asociándolo, evidentemente, el derecho de trabajo, ¿no? Todo lo que estamos diciendo en este momento definitivamente merece una interpretación y merece un desarrollo mucho más amplio, pero por cuestiones de tiempo es imposible. Esto nos llevaría por lo menos 2 horas y media a 3 horas para poder enlazar uno por uno. Sin embargo, yo quería que tengan un contexto general y que tomaran mucho en consideración aquello que está señalado en rojo, ¿sí? Porque esto es lo que finalmente va a permitir discutir el tema de fondo que hoy día nos abarca, ¿no? Entonces, tengan mucho en consideración, ¿no? El tema del artículo primero relacionado a la vida digna, tengan en consideración el artículo 59 respecto a la libertad de trabajo, el artículo 215, el artículo 2, inciso 15, sobre el derecho a trabajar libremente, el artículo 22, sobre lo que dice el Estado, que debe reconocerse como trabajo y darle la categoría de deber y derecho, y el artículo 27 respecto a la protección del despido arbitrario, porque al final de la clase de hoy, al final de esta conferencia, lo que vamos a procurar ¿qué es determinar si el personal de dirección y de confianza se siente vulnerado o tiene una serie de derechos constitucionales que se están vulnerando en este momento, ¿no? Entonces, por favor, no pierdan de vista aquello que está señalado en rojo, por favor. Muy bien. Sobre el personal de dirección y confianza, el reglamento, el texto único ordenado del decreto legislativo 728, que viene a ser el decreto supremo 00397-TR, está en el artículo 43 quiénes son de dirección y quiénes son el personal de confianza. Y también el artículo 44 precisa de qué manera se puede llegar a obtener esos puestos de confianza. ¿Ok? Cuando hablamos de puestos de confianza, estamos hablando ya sea de personal de dirección o ya sea personal de confianza, ¿correcto? Entonces, el artículo 43, ¿qué nos dice, no? Nos dice que el personal de dirección es aquel que, ojo, ejerce representación general del empleador frente a los demás trabajadores, ¿no? E incluso frente a terceros. E incluso tiene la facultad de sustituir al empleador en aquello que se le haya dado facultades para poder sustituirlo. Comparte con ellos las funciones de administración y control o de cuya actividad y grado de responsabilidad depende el resultado de la actividad empresarial, ¿no? Entonces, este grupo de trabajadores es denominado personal de dirección, ¿no? Aquellos que trabajan en contacto directo con el empleador, aquellos que los representan en las veces que sean necesarios, aquellos que forman parte de la administración de la empresa, por llamar
algunos de los aspectos más importantes del personal de dirección. Esto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, ¿no? Pero el personal de confianza, ¿quién es? El personal de confianza es aquel que trabaja directamente con el personal de dirección, ¿ok? Y que trabaja directamente incluso con el empleador. Y que por tal razón tiene acceso a información y a conocimientos reservados que no son de conocimiento común de las demás, de los demás trabajadores. Entonces ya estamos viendo, creo, un deslinde interesante entre los que son personal, digamos, de manera general, de confianza, hablo de personal de dirección y de confianza, y el personal ordinario. ¿El personal ordinario puede darse o atribuirse funciones de representación? No. ¿El personal ordinario puede conocer información reservada o privada? No. ¿El personal común u ordinario puede compartir actividades que tengan que ver con la responsabilidad empresarial? No. Estos aspectos están relacionados a un grupo, entonces, que podríamos decir un grupo de élite dentro de una empresa que se denominan trabajadores de confianza en términos generales o personal de confianza en términos generales. Entonces, si hay una diferencia entre un trabajador común, un trabajador habitual, un trabajador ordinario y los trabajadores de, perdonen, voy para no interrumpirnos acá, y trabajadores de confianza. ¿Correcto? Ahora, sobre la forma de acceso a estos puestos, la norma también establece que hay dos formas o dos maneras, que ya lo vamos a ver en un cuadrito antes también, te dice se puede de manera exclusiva o directa o se puede obtener por medio de promoción o ascenso, ¿no? Y también la ley te dice que cuando hay una promoción o hay una contratación de estos tipos, la ley debe prever de que no se cometa, ¿no?, un abuso de derecho por parte del empleador. Es decir, lo que te dice la norma es, ojo, si tú vas a cambiar la situación de un trabajador ordinario a un puesto de confianza o dirección, ten cuidado. Si lo haces, no debes caer en un abuso ni tampoco en una simulación. Tienes que hacerlo porque efectivamente de repente ese trabajador merece ese ascenso o en todo caso necesitas a alguien de esas condiciones para que pueda ocupar ese puesto de trabajo, ¿no? Sin embargo, del dicho de la ley a la ejecución de la ley viene lo complicado, ¿no? Y lo que nosotros procuramos a través de esta disertación de hoy es que tengamos en claro que, si bien es cierto, pueden haber medidas de protección, entre comillas, esas medidas de protección no son suficientes. ¿Ok? Y al no ser suficientes, deja en un estado de indefensión al trabajador. Espérese un ratito, profesor, pero no creo, porque ahí dice que la ley no ampara el abuso del derecho, por lo tanto el trabajador puede ir a la vía judicial o la vía administrativa o la vía judicial para definir su situación. Claro, el tema es cuánto nos va a demorar ir a la vía judicial para obtener un resultado provechoso. ¿Cuánto va a tener que invertir probablemente el trabajador para lograr el objetivo? Y lo otro, ¿qué tan cierto será posible, ¿no?, que pueda probarse en sede judicial una situación de abuso de derecho? Entonces, esas cosas creo yo que son las que efectivamente permiten una crítica obviamente constructiva al tema del personal de dirección y de confianza. Ahora bien, eh, normas que están dentro del mismo decreto supremo 003 que están asociadas a lo que estamos conversando en este momento, que es sobre el personal de dirección y de confianza. Nosotros hemos escogido, porque hay más, pero hemos escogido básicamente dos, ¿no? El artículo 74 del Decreto Supremo 003. ¿Por qué? Porque en su parte final establece que cualquier contrato de trabajo, cualquier relación laboral, no es así, superado los 5 años, convierte la relación en una relación de carácter indeterminada, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso estamos nosotros considerando el artículo 74, porque es aplicable al personal de confianza. Ahora, y también estamos considerando la desnaturalización de los contratos, ¿no?, que está ubicado en el artículo 77, pero solamente en el inciso D, cuando el trabajador demuestra la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la presente ley. Es decir, cuando el trabajador ha sido probablemente inducido a asumir un puesto de este tipo, pero con la finalidad de poder deshacerse de él en el camino laboral, ¿no? Insisto, uno puede pensar que la protección ya está allí. El tema, como les vuelvo a repetir, no es que exista simplemente la protección en ese sentido, sino que
sea en estricta justicia, digamos, un desarrollo procesal, si fuera el caso, que permita una resolución o una sentencia en un plazo corto, pero nosotros sabemos que los procesos judiciales demoran, ¿no? Entonces hay procesos que demoran 3, 4 o 5 años y eso complica muchísimo la posibilidad de poder generarle la posibilidad al trabajador de volver a un puesto de trabajo o de resarcirse en el daño que se le ha producido, ¿no? Se han dado casos en los cuales trabajadores han estado peleando, por ejemplo, la reposición y en el camino del proceso han fallecido. O sea, qué tan viable es irse a la vía judicial para resolver un conflicto de este tipo, cuando probablemente podríamos resolverlo de una mejor manera si es que tuviéramos regulaciones específicas que nos permitan tener la tranquilidad y la seguridad de que eso no va a pasar? Y he dejado al final el artículo primero, porque este artículo primero del mismo Decreto Supremo 00397-TR dice algo muy, pero muy importante, ¿no? Que son objetivos de la presente ley garantizar los ingresos de los trabajadores, así como la protección contra el despido arbitrario, respetando las normas constitucionales. ¿Ok? Profe, pero ¿qué tiene que ver el tema de la protección contra el despido arbitrario? Yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Porque en el camino se ha ido cambiando la interpretación de lo que quiso decir la Constitución cuando en el año 93 se promulgó y que se complementó con este mismo decreto supremo 00397-TR que establecía que la protección contra el despido arbitrario era la indemnización por despido arbitrario. No perdamos ese contexto, por favor, ¿ok? Cuando se promulga la Constitución de 1993, el artículo 27 establece que el trabajador tiene protección contra el despido arbitrario, que el Estado provee la protección contra el despido arbitrario. Pero la Constitución no nos decía de qué manera, ¿no? Posteriormente, ya con el decreto legislativo 728, se determina que esa protección era una protección de carácter económica, o sea, de resarcimiento económico. El tema es que no siempre el resarcimiento económico es realmente un beneficio o es el beneficio que busca el trabajador. Por eso es que después, ya con las interpretaciones del Tribunal Constitucional, surge la figura del despido incausado y ahora se ha cambiado ya la teoría del despido arbitrario contemplado inicialmente en la Constitución, en donde ahora ya se protege de mejor manera el derecho del trabajador a la parte repositiva. Pero vamos a ver si esa parte repositiva es tan buena o es de la misma magnitud o intensidad en los trabajadores de confianza y en los trabajadores de dirección. Como ya lo dijimos hace un momento, eh, para accesar a un puesto de dirección o de confianza hay dos caminos que establece la ley, ¿no? Una es cuando se contrata directamente al trabajador para ocupar un puesto de dirección o de confianza de manera directa, que es la exclusiva que le llamamos nosotros, y hay otra por medio de la cual se genera a través de una promoción o ascenso, ¿no? Es decir, en el primer caso, el trabajador nunca ha sido trabajador del empleador y asume el puesto de dirección o de confianza de manera directa. En el segundo caso, el trabajador es un trabajador de un puesto ordinario, es trabajador de un puesto común, pero sin embargo, el empleador decide, entre comillas, premiar su buen trabajo y decide, ¿no es así?, permitirle accesar ya sea a un puesto de confianza o ya sea a un puesto de dirección. Entonces, hay dos maneras y el tratamiento que se ha definido en estas dos maneras en el séptimo pleno jurisdiccional supremo, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, es distinto en unos y otros. Así que no todo el personal de dirección y de confianza va a manejar las mismas atribuciones o las mismas facultades, los mismos derechos, porque va a depender de la forma en que hizo a ese puesto de dirección o de confianza para determinarse tal o cual derecho posible, ¿no? Posible de gozar por parte de este trabajador. Entonces, tenemos dos formas de accesar entonces a estos puestos de confianza, ¿no? Una es la vía directa o exclusiva y la otra es por promoción o ascenso. Bien, ahora, acá hay un tema interesante y ustedes me han escuchado al inicio que yo les decía que cuando hablemos de trabajadores de dirección o de confianza, vamos a estar hablando básicamente de trabajadores de confianza, ¿no?
¿Y por qué? Porque en su momento, antes de la dación de esta resolución, de esta sentencia, en este proceso de amparo que están viendo ustedes en la diapositiva, antes de ello, ¿qué es lo que había sucedido? Antes de ello, como que había confusión y se consideraba, ¿no es así?, que el trabajador de dirección no necesariamente debía ser contratado bajo la condición de la confianza del empleador. Por eso es que se hacía una distinción entre trabajador o personal de dirección y trabajador de confianza en la ley. Y así se interpretó por mucho tiempo. Finalmente, el Tribunal Constitucional, en el expediente 3501 del 2006, en un proceso de amparo, a partir del 15 de marzo, emitido el 15 de marzo del 2007, deja zanjado el tema de la teoría de cómo debe entenderse al personal de dirección y al personal de confianza, ¿no? Entonces, desarrolla una definición de confianza o de trabajador de confianza en donde incluye tanto al personal de dirección como al de confianza propiamente dicho, según la ley. Entonces, deja claramente establecido que trabajadores de confianza se dividen en dos bloques, personal de dirección y personal de confianza. Y con eso zanjó el problema, por lo menos, de la interpretación de la norma. ¿Qué nos dice básicamente esta resolución del Tribunal Constitucional? Nos dice que el personal de dirección tiene poder de decisión y actúa en representación del empleador con poderes propios de él. Y también nos dice que un trabajador de dirección es en sí mismo un trabajador de confianza. Entonces, reconoce esta sentencia que un trabajador de dirección goza de la confianza de su empleador. Por lo tanto, debe ser considerado como un trabajador de confianza. En el tema del personal de confianza, ¿qué dice? Son trabajadores que tienen acceso a información confidencial, ¿no? Y que puede ayudar a tomar decisiones, ¿no es así? Puede, ojo, porque no es una obligatoriedad, pero es una de las funciones que podría tener, y aclara también que un trabajador de confianza no es en sí un trabajador de dirección. Claro, porque como lo vamos a ver en el siguiente cuadro, las facultades que tiene el personal de dirección y el personal de confianza son facultades que, si bien es cierto, se pueden relacionar, no menos cierto es que son independientes. Por lo tanto, nunca vamos a poder confundir la actividad laboral de un personal de dirección como la actividad laboral de un personal de confianza. ¿Okay? Entonces, un trabajador que ha sido calificado como personal de dirección necesariamente va a ser un trabajador de confianza. Pero un personal de confianza no necesariamente va a tener facultades de dirección. O sea, no va a ser en sí un trabajador de dirección. ¿Cuáles son las diferencias más importantes que podemos encontrar nosotros entre el personal de dirección y el trabajador de confianza? En el entendido que ambos puestos son puestos a los que se logra, a los que se logra acceder a través de la confianza que el empleador deposita en cada uno de ellos. El personal de dirección, primero, ejerce la representación del empleador, por lo que posee atribuciones que otros trabajadores no tienen. ¿Qué más? Comparte funciones de administración y control. Realizan actividades cuya responsabilidad incluye el resultado de la actividad empresarial. No está obligado al cumplimiento de la jornada de 48 horas semanales, pero tampoco tiene derecho a pagos de sobretiempo, justamente en relación a que no está obligado a cumplir las 48 horas. Digamos que el personal de dirección no tiene en sí un control de horario, ¿no? Eso no significa que el personal de dirección trabaje menos necesariamente, ¿ah? O sea, puede darse que trabaje menos de 48 horas, pero también puede darse que trabaje mucho más, porque no tiene el sistema de control. Y al no tener el sistema de control, se hace inviable e imposible poder hacer un reconocimiento de pago de sobretiempo de horas extras, porque simplemente no existe la forma o la manera de poder acreditarlo. ¿Correcto? Entonces, una también de las importantes contingencias o una de las importantes condiciones o atribuciones que tiene este personal de dirección es justamente este, ¿no? Que no está en la obligación de cumplir las 48 horas semanales, ¿no? Que, insisto, vuelvo a repetir, no necesariamente implica que se trabaje menos, se puede trabajar más. El tema es que si trabajas más, lamentablemente, en el tema de pago de horas extras no se va a poder recibir porque no va a haber medio que lo acredite, ¿no?
De repente una de las desventajas de ser personal de dirección es el que en cualquier momento pueden comunicarse contigo para realizar algunas coordinaciones o realizar algunas actividades que incluso están fuera del horario común de los demás trabajadores, ¿no? Entonces, por allí, como que de repente esa puede ser también una figura en contra de lo que sería asumir un puesto de dirección, ¿no? En cuanto a un puesto de confianza o un trabajador de confianza, lo que ya lo hemos dicho también es que ellos trabajan en línea directa con el empleador o con el personal de dirección, porque no nos olvidemos que el personal de dirección funge también, ¿no? De representador, perdón, funge en la representación en favor de los empleadores. Esos trabajadores de confianza tienen acceso a secretos, ¿no? O a información reservada, privada, que solo se conoce en ese entorno, ¿no? Digamos, en el entorno de la más alta dirección de la empresa. Pueden brindar opiniones y hacer informes que, digamos, presentados al personal de dirección pueden tener injerencia en la toma de decisiones. Ahora, van a tener derecho a pago por sobretiempo si es que la actividad de ese trabajador de confianza está sujeto a un horario específico de trabajo. O sea, eso quiere decir que, de alguna manera, la doctrina abre la posibilidad que un trabajador de confianza pueda no estar sujeto a un horario de trabajo, ¿no? Abre esa posibilidad, ¿ok? Pero lo normal y lo usual es que el trabajador de confianza sea un trabajador que realice actividades administrativas en un horario específico o en un horario común dentro de la empresa. ¿Ya? Eso es, digamos, lo normal, ¿no? Pero en caso no tuviera esa condición, o sea, no se le obligara a cumplir esa condición del horario, ¿no es así? No tendría derecho al pago de sobretiempo, o sea, pasaría lo mismo que con el personal de dirección. Si tiene un horario específico de trabajo, o sea, se puede hacer un control de horario de trabajo y supera las jornadas que le corresponden trabajar, automáticamente va a generar ese derecho al sobretiempo o que se denomina el derecho a las horas extras. Ahora, ¿por qué tocamos el tema del personal de dirección y de confianza? Porque hasta aquí y hasta el momento como que en apariencia el personal de confianza es un personal que tiene ciertas gollerías o tiene ciertas atribuciones que no la tienen el común denominador de los trabajadores, ¿no? Y hasta aquí uno podría estar pensando en que, bueno, carambas, qué bien, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a discutir algo sobre el personal de dirección y confianza si aparentemente son trabajadores, ¿no? Que laboran en condiciones mucho, digamos, más flexibles o mejores a las que labora un trabajador habitual, ¿no? El tema es que la estabilidad, entre comillas, laboral que podría tener un trabajador de dirección o de confianza es una estabilidad bastante relativa. Y cuando digo bastante relativa, trato de diferenciarlo de aquellos otros trabajadores que podrían tener cierta estabilidad, porque, ojo, no nos olvidemos que dentro del contexto de la Constitución de 1993 ya no existe la estabilidad laboral absoluta que sí pregonaba la Constitución de 1979, en donde solamente podías ser despedido por una causa justa, ¿no? Con la Constitución de 1993 la teoría cambia, ¿no? Y la teoría cambia y finalmente se habla de una estabilidad de carácter relativa, ¿no? Que felizmente se ha ido cerrando de alguna manera y yendo un poquito más a una especie de estabilidad más precisa, más concreta en favor de los trabajadores, pero que todavía falta mucho por recorrer y de solucionar, ¿no? Entonces, ¿y por qué hago la antesala? ¿Y por qué digo esto como antesala a la diapositiva que están viendo en este momento? Porque nosotros tenemos eh, un pleno jurisdiccional supremo en materia laboral del año 2018 que hizo una interpretación específica, entre otras cosas, tocó el tema del personal de dirección y de confianza y cómo debía tratarse la situación del personal de dirección y de confianza ante un eventual cese por parte del empleador, ¿no? Entonces, el 1 de septiembre del 2018 se reúne el Pleno, se crea o se genera el séptimo Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral y previsional y deja establecido lo siguiente, ¿no? Que aquellos trabajadores que habían tenido acceso a un puesto de confianza
de manera directa o exclusiva, es decir, habían sido contratados específicamente para realizar labores de dirección o de confianza, no tendrían derecho a solicitar ni la reposición al puesto de trabajo, ni una indemnización por despido arbitrario. Es decir, que no existiría tutela resarcitoria y menos repositiva en favor de esos trabajadores que habían desempeñado dicha labor. Entonces, si cualquiera de los que me están escuchando asume un puesto de confianza, ¿correcto? Si asume un puesto de confianza, eh, el empleador lo único que tendría que decirte es que simplemente te retira la confianza y en función de ello, automáticamente cesarte del puesto de trabajo. Y como fuiste contratado directamente para asumir ese puesto de dirección de confianza, no tendrías derecho ni a una reposición ni a una indemnización de carácter económico. ¿Ok? Esto en relación a los trabajadores de dirección o de confianza. En aquellos casos en los cuales los trabajadores que asumieron una función de dirección o de confianza por medio de una promoción o un ascenso, es decir, tuvo un puesto de trabajo previo y luego fue ascendido o promovido a un puesto de dirección o de confianza, en el caso de estos trabajadores, la situación es ligeramente distinta, ¿no? Porque lo que establece el pleno que estamos conversando es que el trabajador a quien se le quita la confianza para seguir asumiendo ese puesto puede solicitarle, dice, puede solicitarle al empleador que le devuelva el puesto anterior. Pero la decisión de devolverle el puesto anterior va a depender única y exclusivamente del empleador. Es decir, no hay una obligatoriedad para que el trabajador regrese al puesto anterior, ¿no? Entonces, el empleador va a tomar esa decisión. El empleador puede devolverle el puesto, perfecto. Si le devuelve el puesto, el trabajador seguirá laborando en las condiciones anteriores y seguirá percibiendo el sueldo que le corresponde, ¿no? Pero ¿qué sucede si es que el empleador no quiere? Muy bien, el empleador le puede decir, ¿sabes qué, trabajador? No, ya no te quiero más dentro de la empresa, pero sí me voy a obligar a pagarte la indemnización económica que corresponde. Es decir, en aquellos casos en que el trabajador haya asumido un puesto de confianza, ¿no? En vía de un ascenso o de una promoción, podría tener el derecho a una indemnización económica en el caso en que el empleador no aceptara devolverle el puesto anterior, ¿no? O también podría darse la situación en que el trabajador simplemente ya no quiere volver y lo único que quiere es el pago económico, ¿no? Entonces, el tratamiento entre un trabajador de confianza que ha sido, digamos, colocado en ese puesto de manera directa es distinto que aquel que ascendió por un tema de promoción. Pero igual siempre vamos a considerar nosotros que el tema sigue siendo un tema de injusticia en contra del trabajador. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero basándonos en esto que estamos viendo en este momento, o sea, no nos parece correcto, por ejemplo, que un trabajador que haya asumido una promoción o ascenso y quiera y solicite el puesto anterior que tuvo al empleador, el empleador simplemente baste que le diga no y le pague la indemnización. Porque mucho va a tener que ver, por ejemplo, una cuestión de edad del trabajador. Probablemente si el trabajador tiene 25, 30, 35 años, bueno, cesado en estas condiciones puede optar por otro puesto de trabajo en otra empresa y probablemente le pueda ir mejor. Pero ¿qué pasa con aquellos trabajadores que ya bordean los 45, 50 o más años? La dificultad para conseguir un puesto de trabajo en el sistema peruano es mucho mayor. Si para un joven es complicado, para una persona adulta mayor es mucho más complicado, ¿no? Porque ahora lamentablemente no se miden, digamos, las condiciones de los trabajadores en función de la experiencia, ¿no? Sino en muchas ocasiones lo que se mide es el tema económico, ¿no? Entonces, creemos, ¿no? Adelantando un criterio desde ahora, que no basta lo que ha establecido el séptimo pleno, ¿no? Por ahí, en un conversatorio que tuvimos me decían, ¿no? Sí, pero el conversatorio, el pleno jurisdiccional no es obligatorio. Sí, es correcto, o sea, no es obligatorio, pero de todas maneras ha sentado las bases para que las interpretaciones que puedan emitirse a nivel de Poder Judicial se hagan bajo estos límites, ¿no? Y lamentablemente esto de todas maneras va a generar inconvenientes. ¿Por qué? Porque si bien
este pleno jurisdiccional emitido por la Corte Suprema de la República, el Tribunal Constitucional tiene una visión distinta a cómo debe tratarse el tema del personal de dirección de confianza. No tan distinta, pero sí tiene algunos bemoles que marcan una diferencia interpretativa entre uno y otro, ¿no? ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional desde la resolución que se emitió en el expediente 03501 del 2006, un proceso de amparo también del Tribunal Constitucional? ¿Qué dijo o qué ha dicho, no? El Tribunal Constitucional en reiteradas ocasiones ha reconocido que el personal de dirección y de confianza, ojo, tiene derecho a optar entre el retorno a su posición original, es decir, si es que tuvo un puesto ordinario y luego ascendió a un puesto de confianza, ¿ok? O la indemnización, ¿ok? Y en este último extremo, o sea, en la indemnización no hace distinción a la forma en cómo se optó por dicho puesto laboral. ¿Cuál es entonces el criterio del Tribunal Constitucional? El criterio del Tribunal Constitucional es, muy bien, si tú llegaste de manera directa a un puesto de confianza, ¿no? Si optaste directamente a un puesto de confianza, deberías tener derecho, y te cesan, deberías tener derecho a la indemnización. Si ascendiste, ¿ok? Tienes derecho al puesto anterior o a la indemnización. Entonces, de alguna manera, el Tribunal Constitucional equilibra un poco la situación de aquel trabajador que fue contratado de manera directa para ese puesto y que es simplemente cesado por el trabajador bajo el argumento del retiro de la confianza. ¿Okay? Entonces, miren, hay dos posiciones. Una posición del Supremo Intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, y otra posición que se adopta a nivel de Corte Suprema de la República. Entonces, el que existan dos posiciones contradictorias, o sea, similares o parecidas, pero en el fondo contradictorias, lo único que genera es inseguridad jurídica, ¿no? Inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque vamos a tener una decisión probablemente a nivel de Corte Suprema o a nivel de Poder Judicial en donde se respete el contenido del séptimo pleno, pero también podremos tener la posibilidad de que esto se deje de lado ante el criterio de interpretación distinto del Tribunal Constitucional. Entonces, esta inseguridad jurídica lo único que consigue a la larga es preocupar más y generar condiciones de dificultad en el desarrollo de las actividades o de las relaciones laborales, basados en, obviamente, relaciones laborales que tienen que ver con puestos de confianza. Y eso no debería existir, porque el derecho es uno solo. Y el derecho, al ser uno solo, y nuestro país ser único, ¿no es así? No debería tener contradicciones si se supone que quienes están para interpretar las normas son magistrados. Entonces, esto definitivamente es un problema que tiene que solucionarse en algún momento, ¿no? Siempre estilo colocar algunas preguntas para resolver algunas inquietudes que se pueden presentar a lo largo de lo que venimos diciendo en este momento, ¿no? Una de las preguntas que nos asaltó en su momento, cuando estábamos haciendo el estudio de este tema específicamente, era la siguiente, ¿no? Un trabajador de puesto ordinario indeterminado, ojo, un trabajador de puesto ordinario indeterminado, es un trabajador que ha tenido un puesto habitual, pero que ya superó los 5 años, que suscribe su renuncia para ascender a un puesto de confianza, perdería su condición de indeterminado. O sea, dicho de otra manera, ¿no? Un trabajador ya tiene 6 años trabajando en una empresa, le ofrecen un puesto superior, que es un puesto de confianza, le dicen, pero el requisito es que primero renuncies, ¿no? Y el trabajador, obviamente, para accesar a ese puesto de confianza, que seguramente le va a dar mejor calidad de vida porque económicamente le va a ir mejor, pues decide renunciar, ¿no? Y le dicen, ¿sabes qué? Y en 15 días vuelves a trabajar, ¿no? Y regresa en 15 días y le dan el puesto de confianza, ¿no? El trabajador ya era indeterminado. Sin embargo, ha presentado una carta de renuncia y supuestamente se le está contratando nuevamente para un puesto distinto que es un puesto de confianza. Ese trabajador ya era indeterminado. Al cambiar su condición de indeterminado como trabajador común y transformarse, ojo, transformarse en un puesto de confianza, automáticamente pierde la indeterminación. No, no profe, un ratito, pero la misma empresa lo ha vuelto a contratar. Sí, correcto, lo ha vuelto a contratar, pero lo ha vuelto a contratar en un puesto distinto, ¿no? En una categoría distinta.
en una condición distinta. Es un puesto de confianza. Y según la norma, ¿sí? Nada obliga en todo caso al empleador a mantenerle la confianza a ese trabajador en el tiempo. Por consiguiente, lo puede hacer trabajar 2 o 3 meses y finalmente decirle, ¿sabes qué? Te retiro la confianza, chao. Oiga, pero yo quiero que me devuelva mi puesto anterior. No, señor, no le puedo devolver el puesto anterior porque usted renunció. Oiga, pero igual, era indeterminado. Sí, señor, pero usted renunció. Al renunciar, usted inició una nueva relación laboral con nosotros. Échese, ya, ok, echémosle el problema al Poder Judicial. Muy bien, el Poder Judicial se demorará 3 o 4 años en resolver la controversia. Y el perjuicio seguirá siendo para el trabajador. Ojo. Segunda pregunta, ¿no? Un trabajador indeterminado o promovido vía documento, ¿no? A uno de confianza, ¿podrá exigir la devolución del puesto anterior a su empleador? Ojo, un trabajador indeterminado que asume un puesto de confianza, o sea, no se rompe el vínculo laboral. Ojo. Sí, Fabrizio, no hay problema. Al final de la exposición se va a permitir todas las preguntas. Más bien, vayan poniéndolas en el chat para poder responderlas seguramente al final, por favor. ¿No? Ojo, estamos hablando de un trabajador indeterminado promovido vía documento a uno de confianza, ¿no? Es decir, yo sigo trabajando, estoy trabajando, sin embargo, yo ya soy indeterminado, me promueven a un puesto de confianza, sigo trabajando, ¿no? Y luego el empleador me dice, ¿sabes qué? No, ya no te quiero en este puesto de confianza porque te retiro la confianza, por consiguiente, chao, ¿no? La pregunta es, ¿tendrás la posibilidad de volver al puesto anterior? Miren, ojo, ¿ah? ¿Qué te dice la norma? ¿Qué te dice el pleno, el séptimo pleno jurisdiccional? El séptimo pleno te dice, ¿no? Si estás en un puesto de confianza, tú puedes solicitarle al empleador que te devuelva el puesto anterior. Puedes solicitarle, pero va a depender del empleador si es que te lo devuelve o no. Si no te lo devuelve, te tendrá que indemnizar. Profe, la condición de indeterminado, muy bien. Esa condición de indeterminada se tendrá pues que dilucidar o se tendrá que resolver judicialmente, ¿no? Se tendrá que iniciar el proceso judicial para efectos de determinar si es que hubo simulación, hubo fraude, hubo la intención, de repente era dirigente sindical, pues se me ocurre el trabajador que fue ascendido en esa condición, ¿no? Y se quiso simular una situación para efectos de vulnerar sus derechos. Pero insisto, el tema es que tendré que luchar judicialmente, no es así, 3 o 4 años para que probablemente me devuelvan el puesto de trabajo. Y la idea creo yo, no es que tengamos que dilucidar estas cosas en la vía judicial, sino que deben resolverse previamente. Y para eso necesitamos disposiciones legales que sean claras, precisas y concretas, que determinen o establezcan reglas de juego positivas, reglas de juego que puedan resolver conflictos de manera inmediata. Insisto, ojo, puede haber protección allí, puede haber protección probablemente, pero si voy a esperar que me lo dicte un juez, es muy probable que pasen muchas situaciones en el interín de aquello y finalmente se obtenga un resultado que cuando llega el momento y el resultado es favorable, ya no me interese. Entonces, para eso es que se tienen que hacer, digamos, modificaciones a las disposiciones legales que permitan realmente dar una seguridad y una confianza a los sujetos de la relación laboral, a ambos, al empleador y al trabajador, pero más al trabajador cuando está en una condición como personal de confianza. Ahora, siguiente pregunta. ¿La denominación puesto de dirección y o confianza debe encontrarse regulado dentro de la estructura organizacional de la empresa? Es decir, para que te den un puesto de dirección o de confianza, ¿ya debe preexistir dentro de la estructura orgánica de la empresa? ¿Es obligatorio que en la boleta de pago y planilla figure la calificación del trabajador como de confianza y o dirección? O sea, necesita la boleta establecer allí cuál es tu condición como trabajador. Estas dos preguntas, estas dos preguntas las vamos a resolver y de ahí vamos a retroceder de nuevo. Estas dos preguntas las vamos a resolver haciendo la lectura del Decreto Supremo 0196-TR, ¿no? Que en su artículo 59 y 60 precisa qué tan importante es que los puestos de dirección y de confianza que se les concede a un trabajador ya existan previamente dentro de la estructura orgánica de la empresa. Se entiende que si una empresa no ha cambiado
organizacionalmente, se supone que tiene definidos los puestos de dirección y los puestos de confianza. Pero cuando las empresas se transforman al interno, se reestructuran orgánicamente, se generan nuevos puestos, ¿correcto? Muchos de los cuales o algunos de los cuales pueden ser puestos de confianza o puestos de dirección, ¿no? Entonces, habría que ver en qué contexto se presenta la circunstancia para efectos de determinar qué tan válido es. Sin embargo, el artículo 59 nos dice lo siguiente, ¿no? Para calificar los puestos de confianza como dirección de confianza, se debe proceder de la siguiente manera. Primero, identificar y determinar los puestos que puedan ser calificados como tales, ¿no? Comunicar por escrito dicha calificación a los trabajadores que ocupan tales puestos, porque de repente una persona puede estar ocupando un puesto habitual, pero como de repente jefe de un área que todavía no ha sido considerado como un puesto de confianza y que posteriormente por la reestructuración de la empresa se decide cambiarle esa denominación. Entonces, cuando sucede eso, necesariamente el empleador debe comunicarle al trabajador que ha habido ese cambio. Oye, o sea, vas a seguir usando, vas a seguir, digamos, ejecutando las mismas acciones, solamente que ahora tu puesto ya es un puesto de confianza. Entonces tiene que haber una comunicación formal al trabajador para que sepa que su categoría de trabajo ha variado. ¿Ok? Y también se debe consignar en el libro de planillas y las boletas de pago la calificación correspondiente. Ojo, eso que te dice el artículo 59. O sea, eso es lo que debería cumplirse. Sin embargo, el artículo 60 de alguna manera te establece ciertas excepciones, ¿no? Cuando te dice que la calificación de los puestos de dirección de confianza es una formalidad que debe observar el empleador. O sea, esto debe cumplirse. Sin embargo, te dice, su inobservancia no enerva, o sea, no cambia, no varía, dicha condición, si de la prueba actuada, esta se acredita, ¿no? Es decir, se aplica lo que es la primacía de la realidad sobre los documentos, en todo caso, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué estamos queriendo decir? Que la regla general es que el trabajador debe conocer el puesto de confianza que se le está confiriendo o el cambio de condición de puesto de confianza que se le está dando. Debe comunicarse a los trabajadores sobre esos puestos o cuáles son los puestos de confianza y debe considerarse como tal en los libros de planillas y en la boleta de pago. Sin embargo, te dice, pero si en caso esto no se cumpliera, no importa, lo que prima es el contexto de la realidad. Entonces, si tú eres un trabajador de confianza, pero no aparece así en tu boleta, basta que se constate en la vida de los hechos las actividades que tú realizas y que encajen o encuadren en el contenido de las atribuciones del personal de dirección de confianza para efectos de determinar y establecer que efectivamente el puesto que tú tienes es un puesto que efectivamente se relaciona a uno de confianza o a uno de dirección, ¿no? Entonces, como que la formalidad material contenida en el artículo 59 se deja un poquito de lado cuando se puede probar en la vía de los hechos que efectivamente existe un puesto de confianza. Retrocedemos entonces. ¿Debe existir formalidad en relación al retiro de la confianza? A ver, ya se ha hecho usual que para retirarle la confianza a un trabajador, ¿no? Se utilice cualquier vía que pueda materializar la decisión del empleador y que genere el cese de ese trabajador. Es decir, se puede hacer vía electrónica, se puede hacer vía fax, se puede hacer vía memorándum, se puede hacer vía carta notarial o cualquier otro tipo de medio tecnológico o físico que permita observarse la decisión del empleador de poner fin a la relación laboral con ese trabajador por el retiro de la confianza. ¿Ok? Pero acá viene el detalle, por eso que se relaciona la última pregunta, si el retiro de la confianza debe basarse en una causa objetiva debidamente sustentada por el empleador. Ojo, señores, y acá viene uno de los temas más complicados y que creo que en esto seguramente todos, wow, todos vamos a estar de acuerdo, que es lo siguiente. Señores, cuando se retira la confianza, la exigencia solamente es de carácter material, es decir, informarle al trabajador por algún medio de que se le retira la confianza y como tal se termina el vínculo laboral, ¿sí? No hay obligatoriedad por parte del empleador de probar que es por una causa objetiva. No hay necesidad en el empleador de decirle el motivo o la razón por la cual está cesando al empleador de ese puesto de confianza, al trabajador de ese puesto de confianza. Profe, o sea, ¿cómo así? Claro, o sea, lo que pasa es que, imagínense ustedes que Marco Rodríguez llega a trabajar, ¿no? Y su empleador sale de su oficina, le entrega un documento y le dice, ¿sabes qué? Mira, Marco, te retiré la confianza. ¿Y qué? Chao.
Seguramente Marco Rodríguez le va a decir, oye, pero ¿por qué? ¿Qué hice? ¿No? O sea, por lo menos explícame qué es lo que pasa. No, no, yo no tengo obligación de explicarte nada. Simplemente te retiré la confianza. Sí, pero, o sea, quiero saber en qué fallé. No, no, simplemente te retiré la confianza. Tú confórmate con saber que te retiré la confianza. Te vas. Y eso para mí es arbitrario. Eso para mí es injusto. Podrá ser legal ahorita, pero es injusto. No siempre lo legal es justo, ¿no? Debe ir de la mano, pero no siempre lo es. Entonces, no hay una causa objetiva, o sea, no se le exige al empleador una causa objetiva para cesar al trabajador en esa condición. Y eso es perder el trabajo, ¿no es así?, en condiciones, para mí, arbitrarias, o por lo menos injustas. Porque si cuando se despide a un trabajador se le tiene que hacer un procedimiento de despido que inicia con la carta de preaviso y termina, continúa con el descargo del trabajador y luego la decisión del empleador de poner fin al vínculo laboral, ¿no? En un trabajador ordinario, ¿por qué en un trabajador de confianza no se le puede dar esa misma condición? O sea, no le estamos pidiendo que le hagan un procedimiento de despido, pero por lo menos argumenta cuál es la razón por la cual hay el retiro de confianza, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si el trabajador quiere irse a la vía judicial y en la vía judicial quiere, pues, que se determine objetivamente el motivo o la razón de retiro de la confianza? Bueno, probablemente dormirás el sueño de los justos esperando, ¿no es así?, que a nivel judicial puedan emitir una resolución final a tu favor. Finalmente, el empleador está cumpliendo con lo que la ley le permite. La ley no le exige a que establezca una causa objetiva. Que se pueda discutir en sede judicial si fue correcto o no, será pues, pero ya estamos hablando nuevamente de 2, 3 o 4 años. Y creo, pues, mis queridos amigos, que eso debe de cambiar, ¿no? Porque para tal caso, entonces, ningún trabajador al que se le ofrezca la posibilidad de acceder a un puesto de dirección o de confianza va a querer asumirlo. Porque en cualquier momento van a poder decirle hasta aquí nomás y chao. Debería entonces, chicos, objetivizarse las causales de despido o las causales de retiro de la confianza, perdón. Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Porque si bien es cierto, la confianza es una cuestión de carácter subjetiva, no menos cierto es que la relación laboral es netamente objetiva. Y si ese trabajador produce, si ese trabajador realiza bien su trabajo, si es puntual y todo lo demás, y el empleador decide retirarle la confianza simplemente porque subjetivamente consideró prudente hacerlo, entonces ¿de qué estamos hablando? Está bien que haya un nivel de subordinación, está bien que haya un poder de dirección por parte del empleador, pero ¿hasta dónde debe ir ese poder? ¿No? Entonces, les dije al inicio de esta exposición, ¿no?, que tuvieran en cuenta lo que habíamos señalado inicialmente en el primer cuadro, cuando les mostramos las normas constitucionales directas e indirectas, y le dije, lo que esté en rojo, ténganlo en consideración porque lo vamos a tocar en la parte final, ¿no? Después de esta exposición, podríamos decir que hay contravención a las normas constitucionales respecto del derecho al trabajo del personal de confianza o del trabajador de confianza. Nosotros sustentamos que sí, ¿no? Nosotros consideramos que sí hay contravención constitucional, primero, con respecto al derecho a la vida digna. Una persona sin poder trabajar corre el riesgo de perder su dignidad, ¿no? En el entendido que el concepto de dignidad no solamente está referido al respeto que se merece una persona como ser humano, sino también a las condiciones que le permitan vivir de manera adecuada. Y como ya lo dije al inicio de la exposición, para obtener una vida digna se necesita también recursos, y esos recursos de carácter económico los obtenemos a través del trabajo. También creemos que se vulnera el artículo 2, inciso 15 de la Constitución, que es el derecho a trabajar libremente y con sujeción a la ley, ¿no? O sea, ¿qué libertad voy a tener o qué tranquilidad voy a poder tener si en cualquier momento me pueden retirar la confianza sin necesidad de informarme cuál es el motivo o la razón por la cual me la retiran? ¿Qué tanto derecho a trabajar tengo bajo esa condición, no?
El artículo 27, relacionado a la protección adecuada contra el despido arbitrario. Yo ya les he dicho, es mi teoría, es mi posición, y en estos eventos se permiten justamente tener posiciones a favor o en contra de lo que decimos, porque justamente la academia te permite eso, porque estos eventos te permiten intercambiar opiniones. Para mí el tema es arbitrario, y para mí el tema debería pasar incluso por un aspecto repositivo, pero simplemente decidir el retiro de la confianza sin probar absolutamente nada en relación a ello nos parece inadecuado, ¿no? Entonces, la famosa protección contra el despido arbitrario que el artículo 27 de la Constitución pregona y que el Tribunal Constitucional incluso pregona en sus nuevos pronunciamientos en favor de los trabajadores, pues cae como que en un bolsillo roto con respecto a los trabajadores de confianza. Y creo que eso se debe corregir, ¿no? También creemos que se vulnera la promoción del empleo, ¿no? Porque, caray, o sea, si yo teniendo un puesto común o habitual, se me permite o se me ofrece un puesto de mayor envergadura que tiene que ver con un puesto de confianza, ¿qué tanta seguridad voy a tener y tanta garantía voy a tener de poder mantenerme en ese puesto? O sea, no va a bastar solamente las capacidades de la persona que ha sido promovida, sino lo determinante va a ser la decisión que pueda tomar el empleador en relación a eso, y eso es grave. Y también creemos que se altera y se vulnera el artículo 59 relacionado a la libertad de trabajo, ¿no? O sea, la libertad de poder elegir el puesto de trabajo. Se supone que el derecho a la libertad de trabajo supone, ¿no?, la atribución y la facultad que tenemos cualquiera de nosotros de trabajar, ¿no es así? En lo que creamos que debemos de trabajar y aceptar, evidentemente en función de ello, las promociones o los ascensos que pudieran producirse en el camino de mi relación laboral. Sin embargo, ¿qué tanto se protege la libertad de trabajo en estos trabajadores de dirección y de confianza? ¿Qué tanto realmente se les protege? Entonces, nuestra teoría evidentemente va no a proteger al trabajador de dirección o de confianza que no merezca ser protegido, sino proteger a los trabajadores que realmente merecen seguir teniendo acceso a un puesto de trabajo, ¿no? Porque han demostrado capacidades, porque han demostrado habilidades, porque han demostrado responsabilidad, ¿no? Y que merecen continuar en una relación laboral y que, en contrario sensu, no merecerían que ésta sea recortada simplemente por una decisión exclusiva del empleador. Entonces, a modo de conclusiones, y hay mucho que decir, sabrán disculpar, hay bastante que decir en este aspecto y bastante que discutir, pero el tiempo es corto y para poder absorber las preguntas que ustedes tengan, sí, Fabricio, tranquilo, vamos con las preguntas, ¿no? A modo de conclusiones, podríamos decir nosotros lo siguiente, ¿no? Primero, que sí consideramos que hay una vulneración definitivamente a ciertos derechos constitucionales consagrados para todos los trabajadores, porque la Constitución no hace una diferenciación entre trabajadores del sector público, entre trabajadores del sector privado, ni tampoco hace una diferenciación entre un trabajador sujeto a modalidad o un trabajador ordinario o un trabajador de confianza o de dirección. La Constitución no hace distingo sobre ello. Para la Constitución todos somos iguales. Entonces, en ese contexto, definitivamente, los trabajadores de confianza de dirección son parte de aquellos trabajadores que tienen más riesgo en la vulneración de sus derechos y por lo tanto creemos que hay una vulneración constitucional muy grave, como ya lo hemos explicado hace poco, ¿no? Eh, en virtud de eso, también queda, me parece, acreditado y demostrado que el personal de dirección de confianza no tienen una protección laboral correcta, adecuada, ¿no? Y esto quedó evidenciado justamente con el séptimo pleno jurisdiccional, como ya lo dije, que aunque no constituye un precedente obligatorio, de todas maneras establece una línea sobre la cual, o dentro de la cual, ¿no? Dentro de la cual los juzgadores o los operadores de derecho van a tener que ceñirse. Entonces, esto ya es una situación grave y complicada, ¿no? Y también consideramos que el retiro de la confianza de la que se pregona y de la que está investido el empleador de poder tomarla como suya, sin necesidad de expresar causa o motivo por el cual existe el retiro de la confianza, debería basarse en una causal objetiva, ¿no? Es decir, que la carta debería establecer y determinar con claridad y con exactitud el motivo y la razón por la cual existe el retiro de la confianza.
Yo creo que esto de alguna manera podría darle seguridad al trabajador, primero, de que probablemente el empleador haya podido descubrir alguna situación anómala que éste haya estado generando, ¿ok? Y por lo tanto no tengo nada que reclamar, pues porque efectivamente sí, cometí por ahí esos errores y en función de eso me están quitando la confianza y bueno, tiene razón, ¿no? Me quedaré tranquilo, pues, no tengo nada que reclamar, ¿no? Eso es distinto al tema de que simplemente se te informe que existe un retiro de la confianza y que se sustente simplemente que, como accediste a un puesto de confianza por la confianza que el empleador te tuvo, por la misma confianza que te tuvo, te la puede retirar. Entonces, resulta ser demasiado, demasiado subjetivo y esto pienso que debe corregirse. ¿Cómo creo que debe corregirse? ¿Cómo creo que debe corregirse? Creo que debe corregirse a través de cambios normativos. Creo que deben haber necesariamente cambios en las disposiciones legales, como por ejemplo el tema de la objetividad en el tema de retiro de la confianza, que permita de alguna manera sostener y sustentar una posición del empleador que no obligue por la duda al trabajador a ir hasta la vía judicial e intentar obtener un resultado satisfactorio. Porque, insisto, no siempre el resultado satisfactorio es la indemnización económica. Muchos factores, hay muchos factores que determinan si es más importante una indemnización económica o más importante mantenerse en el puesto de trabajo. Y en ese sentido, todavía nos falta bastante, creo, por manejar y bastante por modificar. Así que yo creo que estos eventos, como los que hace Sofía, Escuela de Posgrado, nos permiten justamente intercambiar ideas y dar material también para probablemente futuros proyectos de ley, de repente para proyectos de tesis, ¿no? Que puedan permitir entender, ¿no es así?, aquellas cosas que tienen que ser eh, modificadas o tienen que ser reestructuradas. Finalmente, termino diciendo que estos eventos nos permiten justamente intercambiar esas ideas, pero no solamente eso, ¿no? Sino que también nos permite algo más, entender que hay cosas que tienen que reformarse, como ya lo dije hace un momento, y que estos momentos son los que nos permiten justamente tener las ideas más o menos claras para efectos de poder lograr esos cambios tan importantes, en este caso en la legislación laboral peruana. Bien, y con esto yo he terminado mi exposición el día de hoy. Les agradezco infinitamente por la atención que me han prestado y evidentemente quedo a disposición para aquellas preguntas que ustedes consideren prudentes y oportunos realizarme. Vamos a ver si hay algunas en el chat. Por ahí estaba Fabricio, me parece. A ver, vamos. Fabricio, si deseas, puedes hacernos la pregunta, o no sé si la habrás puesto acá en el chat. A ver, Doctor, ¿qué vamos. tal? Buenas noches. Buenas noches, Doctor, mi Fabricio. pregunta es, ¿un puesto de confianza puede tener vacaciones? En Ah, sí, claro. si bien es cierto, cuando te hace bueno, entras a un puesto de confianza, ¿entras con un tipo de contrato anual o entras así de frente? La verdad es que, Ya. Ok, lo que sucede es que se pueden dar esas dos condiciones. Puede que por medio de ascenso simplemente tú continúes un vínculo laboral, pero en un puesto distinto, como puede ser que te contraten específicamente para esa labor y por un periodo determinado de tiempo. El periodo puede ser, pues, el periodo finalmente lo establece el empleador, ¿no? Puede ser 6 meses, un año, puede ser más, puede ser menos, ¿correcto? Entonces, la duración del contrato de trabajo en términos generales lo establece común y habitualmente el empleador, aunque debería ser consensual, se dice, ¿no? Pero no es así, ¿ok? Entonces, si ese trabajador, por ejemplo, no cumple el año, lo contratan por 6 meses y simplemente termina el vínculo dentro de los 6 meses, obviamente el trabajador no va a tener acceso a vacaciones porque no llegó al año. Y para que tú puedas tener vacaciones anuales, tienes que haber superado el año de trabajo, ¿no? Pero sí generarás un beneficio social, un beneficio adicional que se llama vacaciones truncas, ¿no? Que es el pago que el empleador tiene que hacer por aquel tiempo que trabajaste, ¿no? Y que se tiene que pagar en función de que no llegaste al año completo de trabajo, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, las vacaciones se convertirían en vacaciones truncas. No los gozarías físicamente porque no llegaste al año, pero sí gozarías el derecho a vacaciones truncas. Ahora, si yo supero el año de trabajo, evidentemente tengo el derecho a las vacaciones anuales, ¿no? Que es de 30 días o un mes en todo caso, para efectos de poder recuperarse del esfuerzo físico e intelectual que puede haber realizado en el tiempo en que estuvo trabajando. ¿Correcto? doctor, en su mayoría los cargos de confianza son puestos de gerencia, ¿cierto?
Sí, pero Hablamos en su no son mayoría. solamente puestos de gerencia, claro, pero sí, pueden ser puestos de gerencia, pueden ser jefes de área o jefaturas de área, ¿no? Pero lo ideal es que esto esté establecido o definido dentro del mismo MOF, del Manual de Organización y Funciones de la Empresa y dentro de la estructura organizacional, Doctor, ¿no? usted había dicho que, por ejemplo, no es lo mismo despedir a un trabajador común a un trabajador con puesto de confianza, ¿cierto? Sí, Realmente hay una gran diferencia entre esos dos, ¿no? Un trabajador común entra, basa su esfuerzo y aparte que postula con otros trabajadores más, ¿no? De acuerdo al examen y la capacidad que él rinda, va a ocupar el puesto. Un trabajador de confianza es distinto debido a que también rinde un examen, pero cae más en la responsabilidad de la persona que dio el cargo. Digamos, si es que estamos hablando sobre una empresa, una SA, que creo que ellos tienen presidente y directorio, ¿cierto? Un ujú. directorio. Y ese directorio designa un gerente. Fácil, el gerente va a entrar, todo chévere, y cuando le retiran la confianza, no van a poder, prácticamente decir por qué le retiraron, ya que ellos fueron los que le ingresaron al gerente, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo, no sé si es que estoy mal, corríjame usted, pero más que todo es un tema, para no pasar con un tipo de vergüenza si es que por haber hizo mal su trabajo. ¿Es, es, ¿Es cierto eso? ¿O no? Eh, Gracias, Fabricio. Sí, o sea, es interesante la posición que tú adoptas, ¿no? La posición que tú adoptas es la posición justamente que generó el criterio que actualmente nosotros estamos un poquito criticando, ¿no? En relación a la manera o la forma en cómo se puede culminar una relación laboral de un trabajador de confianza. Ok, un personal de dirección como un gerente, como tú mencionas, efectivamente es nombrado por el directorio, ¿no? De una empresa, asume funciones y en cualquier momento ese directorio podría finalmente, por ser un puesto de confianza, decirle, ¿sabes qué? Hasta acá no más, muchísimas gracias, ¿no? Sin embargo, esto sería normal y común si es que común y habitual fuera que el empleador utilizara mecanismos correctos para efectos de, o sea, o digamos, evaluaciones correctas para efectos de determinar si es que un trabajador debe continuar, me refiero a un trabajador de confianza, debe continuar o no debe continuar trabajando. Ojo, ¿ya? Entonces, cuando el empleador, o en este caso, el directorio actúa de buena fe, ojo, y al actuar de buena fe decide en la no continuidad de una persona, genial, excelente, no habría nada que discutir porque entendemos también que la otra persona no tendría nada que decir al respecto. Hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué sucede si es que esa capacidad o ese poder que tiene ese directorio, el empleador, no es así, va más allá de ese principio de buena fe que debe haber y simplemente desea, por ejemplo, cortar el vínculo porque quiere ingresar en ese puesto de trabajo a un familiar o a otra persona que le conviene más tener en esa condición? Entonces, allí estaríamos hablando del riesgo de un trabajador de poder perder ese puesto de trabajo sin ningún motivo real y concreto. Y a eso es justamente a lo que nosotros estamos, digamos, atacando, ¿no? O sea, a nosotros no nos preocupa que un empleador actúe de manera correcta. Si actúa de manera correcta no hay nada que discutir. El tema es qué pasa si es que no es así. Tendrá entonces que el trabajador demostrar que eso no es así e irse hasta la vía judicial y esperar 2 o 3 años para obtener una tutela de un derecho que nunca debió ser conculcado en esas condiciones. Allí es donde está el problema de fondo. Eh, Doctor, colega Tinajeros, lo escuchamos. Está con la manito levantada. Nuestro colega Tinajeros. A ver, ¿alguien más? Me parece que no tiene su audio. A ver, muy bien. Luis Antonio, te escuchamos. Maestro, buenas noches. Buenas Bueno, noches. el personal de dirección y confianza en el régimen laboral privado, ¿qué beneficios tiene en la empresa? Muy buena pregunta. A ver, un trabajador de dirección y de confianza tiene los mismos derechos que un trabajador común o habitual dentro de la empresa. ¿Ok?
Y cuando hablamos de tener los mismos derechos, estamos haciendo referencia a, por ejemplo, el tema de los beneficios sociales. Excepción del tema del sobretiempo, que ya lo dijimos, que el personal de dirección no tiene acceso o no tiene derecho a ello, ¿no? Los demás derechos sí están, digamos, conectados en favor de ellos, como el tema de la CTS, como el tema de las vacaciones, como el tema de las gratificaciones, ¿no? Y todos los derechos que le correspondan, el derecho al seguro, ¿no? Que le correspondan por su propia naturaleza de trabajador. Entonces, no hay, digamos, una diferenciación importante entre los derechos que podría tener un trabajador habitual y un trabajador de confianza. Doctor, Angélica, ¿me escucha? Muy amable. ¿Me escucha, doctor? sí, abogado Tinajeros, ¿cómo está usted? Buenas noches, lo escuchamos. Sí, doctor, una petición. Sí, Usted podría compartir a través de Escuela Sofía el texto de un contrato de confidencialidad y sobre ese tema, este contrato de confidencialidad, que creo que por lo general lo firman los que son de dirección, empleados de dirección o de confianza. Le pediría que nos hable sus alcances y le podría yo solicitar, no sé, forzadamente una vinculación con Karen Roca y este tema de que han estado ahí complotando ok. contra el proceso penal, ¿no? Por nuestro ilustre y fantástico presidente, ¿no? Entonces, yo le pediría eso, ¿no? Mi inquietud es esta, doctor. Aparte de que ojalá que usted tenga, porque usted es el especialista. Y si no tiene eso, caramba, ya no, ya dejó de ser especialista para mí, ¿no? Pero mire, así que yo le pido a través de la Escuela Sofía comparta un texto de un contrato de confidencialidad, ¿no? Que es poco a poco se encuentra en el ambiente de Internet y nos hable de eso y relacionándolo con estos empleados o trabajadores de confianza que han estado a nivel estatal y hasta qué punto, por ejemplo, relacionándolo con este ministro que es uno de los aspirantes, o creo que ya es colaborador eficaz contra este presidente Vizcarra, ¿qué hubiera pasado si él hubiera firmado un contrato de confidencialidad ante la designación del presidente? ¿No? Esa es mi pregunta, porque uno tiene una visión de lo que nos enseña o nos explica o podemos apreciar a través de las películas, ¿no? ¿No? En las cuales inclusive allá en Estados Unidos se toma así a rajatabla, Ajá. pero en este caso relacionado a actos criminales, ¿no? Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Qué buena inquietud. Voy a procurar de coordinarlo con Sofía, mi querido colega, lo vamos a hacer. Pero puedo adelantar un poquito de criterio para poder luego escuchar las preguntas de Luz y de Angélica. A ver, los acuerdos de confidencialidad normalmente no tienen un formato específico en primer lugar. Es decir, no vamos a encontrar un modelo, ¿no? Digamos que la necesidad de crear el documento se genera en virtud de la, digamos, de la información, la condición del trabajador, la naturaleza de la empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de un trabajador que conoce la fórmula de la Coca-Cola, se me ocurre ponerlo como ejemplo, no tendrá que especificarse en función de qué cosas es que se guardan las confidencialidades o bajo qué condiciones o criterios, ¿no? Y así podríamos seguir nombrando más ejemplos. Entonces, no hay un modelo específico, pero sí se puede redactar uno, de hecho. Ahora, ojo, y esto es una posición nuestra, ¿no? Eh, eh, Pasa por lo siguiente, ¿no? Hubiera existido un acuerdo de confidencialidad, perdón, ningún acuerdo de confidencialidad puede ir en contra de el derecho, ¿ok? Ni tampoco puede servir para mm, soterrar, si cabe el término, o evitar que se pueda hacer o se pueda producir o se pueda denunciar un delito. Ojo con lo que digo. O sea, en otras palabras, si yo firmo un acuerdo de confidencialidad en donde me dicen que yo no debo decir nada y debo reservar la información de la empresa y todo lo demás, pero sin embargo yo conozco de la existencia de delitos cometidos, nada me priva a mí de denunciarlos. Ojo, ojo, estoy hablando de mi posición, ¿ok? ¿Y por qué nada me priva de denunciarlo?
por la simple y sencilla razón de que si lo que se ha cometido es un delito, lo que debe hacerse primeramente es investigar. Entonces, nada me impide a mí a poder supuestamente romper el acuerdo de confidencialidad, porque la cláusula te dice, ¿no? Si la rompes, te vas a someter a un proceso judicial donde vas a tener que indemnizar económicamente a la otra parte. Pero, ¿qué tanto es indemnizable un hecho que haya sido denunciado como delito? ¿Ok? Entonces, yo adelanto criterio en ese sentido, porque somos de los que pensamos bajo esa condición, ¿no? O sea, ok, está bien, yo debo guardar privacidad, pero hombre, yo también puedo guardar privacidad sobre delitos, ¿no? O sobre hechos que se han cometido que pueden haberse convertido en un ilícito penal, ¿no? Eso es lo que podría adelantar y lo demás lo vamos a coordinar con Sofía de todas maneras. Muchísimas gracias, más bien. Luz, por favor, adelante. Sí, profesor, buenas noches. Buenas Lo que noches. yo le quería consultar, ya, es un grado de confianza. Por ejemplo, tengo un caso. Tú eres la mano derecha del jefe porque él te tiene confianza, ¿verdad? Entonces que él te manda, por ejemplo, en caso de un banco, él te manda a supervisar diferentes bancos y tú te das cuenta que al estar analizando eso, te das cuenta que hay irregularidades porque están que roban dinero y tú le dices al jefe todo eso y comienzan a sacar el personal, pues le tienes, es de confianza y todo eso, pero después a ti como colaborador te llegan amenazas. ¿Es parte de la empresa o del jefe que te tiene que brindar la seguridad porque tú estás sacando ese tipo de información y tú se la estás dando a él? A ver, no entendí la última parte. A ver, tú nos mencionas el caso de una persona que trabaja directamente con el jefe y descubre que hay, digamos, manejos indebidos, ¿correcto? Sí, Muy bien, muy bien. ¿Esos manejos indebidos son de quién? ¿Son de su empleador? ¿Lo sí, entiendo así? son de los encargados de las otras sucursales. Ah, o sea, de los trabajadores. Ok, De los ok, ok. mismos trabajadores que están sacando, por ejemplo, préstamos a personas fantasmas que, o sea, no existen ahorita, en la actualidad están ya fallecidas, te das cuenta, y ese Ya. dinero nunca se devuelve y te das cuenta que también tú investigas más a fondo y tienen casi cercanía con los encargados de la empresa y Allí, lo que está generando es pérdidas y allí después lo te que, llega. sí, allí lo que correspondería, si es que ese trabajador observa, ve y tiene, digamos, cómo probar que efectivamente se están cometiendo acciones de carácter indebidas, lo que debe hacer ese trabajador es poner en conocimiento de su empleador de manera inmediata y debería ser el empleador el que realice la denuncia formalmente. Que el trabajador pase como testigo dentro del proceso para efectos de dar su declaración y en función de eso aportar con los medios de prueba que sean necesarios para determinar los grados de responsabilidad penal, definitivamente que sí. ¿Ok? Definitivamente que sí. Pero no debería ser el trabajador el que proceda con la denuncia, sino debería ser él el que haga el informe al empleador para que el empleador plantee la denuncia de manera formal y como corresponde ante el ente pertinente, que en este caso sería una fiscalía en lo penal, para efectos de que investigue y determine los grados de responsabilidad. Ahora, en cuanto a las amenazas que se puedan recibir en relación a eso, también se constituyen en otro delito, ¿no? Y allí, en este caso, entiendo yo que el empleador debería también prodigarle todas las medidas de seguridad posibles a ese trabajador, independientemente que el trabajador también podría solicitar las garantías correspondientes ante los entes pertinentes para efectos de proteger su vida y su salud, ¿no? Entonces sí, definitivamente se daría bajo esa condición. Ok, Angélica, listo, profesor. gracias. Angélica, buenas noches. Buenas noches, doctor Monto, ¿cómo está? Qué gusto de tenerte, Angélica. Dime, ¿qué Primero podemos? felicitarlo por la ponencia, una ponencia excelente, ¿no? Gracias. Bueno, mi consulta iba a un caso en concreto. Si es que se podría dar el hostigamiento laboral, ¿no? Para fundamentar el tema de retiro de la confianza. Netamente en el caso siguiente, yo, digamos, trabajador común, ingreso a una área de la empresa por concurso, ¿no? Y mi empleador decide promoverme a un cargo de confianza, del cual me desempeño por 8 o 9 años consecutivos, es decir, que no han sido ininterrumpidos, ¿no?
Sin embargo, de un momento a otro, decide mi empleador retirarme la confianza y además de retirarme la confianza, bueno, se supone que regreso a mi puesto anterior, ¿no? Porque he sido empleador común. Dentro de los 8 años que yo he percibido una remuneración con cargo de confianza, bajo otra vez al puesto común. Sin embargo, decide el empleador bajar la remuneración al sueldo del cual yo entré inicialmente como empleador común. Se sustenta, supuestamente tú sustentas, no te sustentan en tu carta de retiro de la confianza o no se motiva esa decisión, ¿no? Es una decisión que no está debidamente motivada cuando te comunican, que pienso yo que es una afectación al derecho de defensa también para poder hacer tu descargo de los hechos que posiblemente te podrían imputar para el retiro de la confianza, ¿no? Que sirvan como sustento en este caso. Se podría considerar, ¿no? El hecho de que me retiran la confianza, regreso al puesto común y me retiran el sueldo del cual yo he venido no percibiendo durante 8 años consecutivos, ¿lo se podría configurar como un hostigamiento laboral? Si el sueldo, si la reducción del sueldo te coloca en la remuneración que inicialmente percibías, lo que estaría haciendo el empleador es, digamos, cumplir con su atribución y su facultad de devolverte al puesto de trabajo habitual en las mismas condiciones económicas, ¿no? Entonces, de hecho, nadie va a dudar de que existe una afectación económica, porque seguramente la diferencia de sueldos es importante, ¿no? Porque cuando es un personal de confianza, usualmente se gana más, ¿no es así? Entonces, el tema es que, como ya hemos visto, en el tema del séptimo pleno, en muchas ocasiones la Corte Suprema ya, digamos, ha pronunciado en el pleno en relación a cómo se debe entender o qué debe pasar con aquellas personas que son promovidas y el regreso al puesto de trabajo. En tu caso, había superado los 8 años o los 9 años, por lo tanto, lo que correspondía, entiendo yo, es que por lo menos te devuelvan al puesto de trabajo. Ahora, que se permita que sigas ganando la misma cantidad de dinero que ganabas cuando tenías el puesto de confianza, es discutible, no se puede, ¿no? O sea, la regla es que no se puede, pero podría ser discutible de manera administrativa, ¿no? E incluso de manera judicial. Pero tu ejemplo, Angélica, nos aclara un tema que es importante, ¿no? Que el empleador, en virtud de esa atribución que tiene de retiro de la confianza, no necesita explicarte absolutamente nada sobre la razón por la cual, no es así, te quitan la confianza y te devuelven al puesto de trabajo y te reducen el sueldo a la cantidad que ganabas inicialmente, ¿no? Porque esa es la atribución y la facultad que le está dando no la ley, sino la interpretación que se está haciendo la ley. Entonces, allí sí, Angélica, no creo que podría encuadrar en un tema de hostigamiento, ¿no? O un tema de hostilidad en todo caso, ¿no? Ya. Habría que estudiar bien el caso para ver de qué manera podría sujetarse a alguna condición. ¿Qué es lo que podríamos demostrar? Que de repente administrativamente, ¿no? Que el retiro de la confianza sea debido a alguna negativa tuya, por decir, o de la persona, de ejecutar alguna acción que iba en contra de la ética o en contra de la institución o de la empresa en la que laboras. O sea, si yo por allí le busco la forma, ¿no? Podría generarse alguna posibilidad, pero tendríamos que tener, ¿no? Los medios de prueba necesarios para efecto de determinarlo con exactitud, ¿no? Ya. Héctor, es el caso, bueno, que hay jurisprudencia, ¿no? Incluso el Tribunal Constitucional también se ha pronunciado respecto al tema del retiro de la confianza y regresas a tu puesto anterior como personal o trabajador común. Muchas veces bajan con el mismo sueldo por cuanto ha ejercido el cargo de confianza por más de tanto tiempo, ¿no? Y te dice, en el sentido de que, por ejemplo, si yo, personal de confianza, estoy percibiendo una remuneración de 9.000 soles, supongamos, por 8 o 9 años consecutivos, es decir, que no sean ininterrumpidos, como te dice, ¿no? También estaría afectando, en este caso, el tema de la calidad de vida que has tenido, ¿no? La calidad de Claro, vida, definitivamente.
dudas que se vienen, que también te has sostenido en ese tiempo, ¿no? Entonces, ¿sería factible, o bueno, tú indicas de que no sería, o no se podría encuadrar, digámoslo de esa manera, en un caso de hostilización, ¿no? Pero sí se podría, digamos, sustentar de que si me retiran la confianza, regreso a mi puesto de trabajo anterior, regresaría o me podrían regresar o bajar con el mismo sueldo como personal de confianza, o eso es ya criterio del empleador. No, Porque mira, hay sentencias que sí se te declaran fundado. claro. El tema, Angélica, pasa por por el tema siguiente, ¿no? Que es lo que siempre a mí me preocupa en materia de derecho, ¿no? Me parece muy bien que en algún momento los tribunales, ya sea el Tribunal Constitucional o un tribunal de menor jerarquía, privilegiando el tema del principio de protección al trabajador, conceda u otorgue, no es así, algunos derechos en función de la interpretación normativa o la interpretación, en todo caso, que realiza el juzgador en relación a esa norma, ¿no? Y eso me parece genial. La preocupación mía, que es lo mismo que tiene que ver con el personal de confianza, ¿sabes en dónde está? ¿En qué tanta seguridad vamos a tener que ese mismo pronunciamiento se va a mantener vigente a través del tiempo? ¿No? Entonces, de repente, para el contexto en el que se desarrolló una sentencia que decía muy bien, tú puedes regresar al puesto anterior, pero como tienes más de 8 años trabajando, entonces tiene el empleador la obligación de seguirte pagando el mismo sueldo. Puede ser ese un pronunciamiento que se generó hace 2 años y que puede estar vigente ahora. Pero, ¿qué va a suceder cuando se resuelva tu proceso en el momento indicado? Claro. ¿Se seguirá manteniendo ese mismo criterio de interpretación? ¿Seguirá manteniéndose esa misma posibilidad de interpretación de una norma o de una disposición? Y allí viene el tema. Por eso es que yo siempre comento que los pronunciamientos, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, pueden ser importantes, que lo son, de hecho, pero no nos dan seguridad jurídica en el fondo porque no sabemos cuándo van a cambiar los criterios. ¿Qué nos ha Claro. pasado cuando surgió el despido incausado como proceso de amparo? ¿No? Ajá. Salió la primera resolución y todo el mundo planteó su proceso de amparo y después salió una segunda que dijo, no, bajo estas condiciones. Y a partir de ahí se declararon improcedente muchísimas demandas. El 80% de demandas que se plantearon en proceso de amparo fueron rechazadas. Entonces, esa es mi preocupación, Angélica, y por eso es que nosotros no nos animamos a establecer o a decir, no, sí es posible, preferimos inclinarnos por no, por esas dudas que nosotros tenemos en función de las condiciones. Ahora, claro está, dependiendo de los elementos probatorios que hayan, dependiendo de los elementos que puedan configurar un acto de hostilidad, dependiendo de los criterios que se puedan seguir emitiendo en función de ello, podríamos tener la certeza o la posibilidad de que efectivamente haya un resultado satisfactorio, ¿no? En todo caso, la idea sería, en todo caso, judicializarlo, ¿no? Y en función de eso, ver qué es lo que finalmente podría resolverse a través del magistrado, en todo caso, ¿no? Claro. Muy bien, Angélica, muy buena pregunta. Y es complicada, o sea, es complicada de resolver en virtud de lo que acabamos de decir, ¿no? Finalmente, cada caso es particular, cada caso es individual, y si bien es cierto, puede haber vulneración de derechos, no siempre son en la misma condición o bajo las mismas características, ¿no? Entonces, eso también es bueno estudiar de manera pormenorizada y de manera particular, ¿verdad? Fabricio, ¿otra pregunta? Sí, Doc, justo lo que decía la señorita Angélica, Ajá, respecto a el cargo de confianza, ¿no? Un cargo de confianza siempre va a ser un cargo elevado a su puesto, ¿cierto? sí, Ya, digamos que si estás encargado del área de recursos humanos, te contratan para esa área y te deciden dar el cargo de confianza de gerente administrativo, obviamente te van a subir el sueldo, ¿cierto? sí, Y de hecho. si es que la empresa o el empleador decide retirarte el puesto de confianza y bajarte a tu mismo puesto, es obviamente que te van a disminuir el sueldo. Pero acá están los factores. Uno, no es lo mismo ser jefe de recursos humanos a ser un gerente administrativo, porque ahí abarcas más responsabilidad, ¿cierto? Entonces, un jefe de recursos humanos
por lo menos tiene que dar cuenta a su gerente, mientras que un gerente tiene que reunir información de todos y ahí, y base a ello, dar un resultado final de su puesto, ya que el gerente tiene que revisar documento por documento y eso en sí es más trabajoso. Por ello es el incremento del sueldo, ¿no? En base a que te dicen de que no tienes un horario límite de trabajo. Ejemplo, ¿no? Mi papá fue gerente general de Electro Oriente acá en la selva y él estuvo por 9 años como puesto de confianza. Pasó 2 gobiernos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A él le retiran el puesto de confianza cuando ingresa a PPK, debido a que ya había cambiado de directorio y hubo una serie de cosas, ¿no? Que literalmente a él le invitaron al retiro, ¿no? Ahí va mi pregunta, doctor. ¿No es lo mismo que solicites tu renuncia a que te inviten al retiro, cierto? Cuando solicites tu renuncia, creo que te prohíben algunos tipos como por ejemplo no me acuerdo, a ver, un ejemplo, te limitan el tema de tus vacaciones o algo así, ¿no? O con qué tipo de cosas se meten. Por ejemplo, cuando mi papá se retiró, cuando le invitaron a él al retiro, le pagaron las vacaciones y le pagaron los 9 años laborados, ¿no? En la empresa. Y Fabricio, a ver, cuando, un poco para avanzar por el tema de la hora, sí, discúlpame, pero ya entendí más o menos lo que tú nos quieres manifestar, ¿no? A ver, en primer lugar, independientemente de que haya una invitación al retiro, que finalmente deriva normalmente en una renuncia, ojo, o independientemente de que la renuncia sea un acto único, exclusivo y voluntario del propio trabajador, independientemente de esas circunstancias, los beneficios sociales o los derechos laborales de los trabajadores se mantienen intactos. O sea, no porque me invitan al retiro o porque renuncio, me van a quitar la posibilidad o el derecho, ¿no es así?, de obtener, por ejemplo, mi liquidación por beneficios sociales, ¿no? Lo que sucede, y probablemente por allí hay un audio prendido, por favor, hay un audio prendido, me ayudas. Ahorita apagar su audio porque ni siquiera escuchar. A ver, listo. A ver, les decía, ¿no? Que independientemente de la renuncia o que se invite al retiro, porque la invitación al retiro no es otra cosa que una renuncia, igual, es el mismo efecto, ¿no? No menoscaba, incluso una persona despedida, ojo, de manera justificada, no pierde sus derechos laborales. O sea, no hay riesgo bajo ninguna circunstancia de perder esos derechos porque se han adquirido a lo largo de la relación laboral. Ojo, lo que sucede y que probablemente exista un poquito de confusión es en el tema que cuando te invitan a retiro, usualmente, como lo hizo la Telefónica en su momento, eh, te ofrecen una cantidad económica a título gracioso, ¿no? A título de liberalidad. Es decir, mira, Fabricio, mira, ¿sabes qué? Necesitamos que ese puesto ya no va a existir, mira que por acá, que por allá, que está con el otro, mira, nosotros te ofrecemos, fuera de tus liquidaciones, te ofrecemos 50.000 soles. Muy bien. Si Fabricio decide chapar el sobre y decir, ok, perfecto, presenta su carta de renuncia, va a recibir sus beneficios sociales más los 50.000 soles. Eso es un incentivo, ¿no? Pero es un incentivo que tiene una categoría de liberalidad. Quiere decir que el hecho de que me paguen a mí un pago adicional no significa que el empleador va a dejar de pagarme todos los derechos laborales que me debe. Supongamos, ¿no? Renuncia Fabricio ahora con el incentivo, le dan sus beneficios ahora y sus 50.000 soles y resulta que en abril le toca recibir utilidades. Llega abril del próximo año y Fabricio va y toca la puerta de la empresa y le dice, ¿sabes qué? Vengo a recoger mis utilidades y te dice, no, 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 de ahí del monto que te dimos a nosotros a título de liberalidad, ahí te hemos dado más. Tú ibas a recibir solo 2.000 de utilidades y ahí has recibido 50.000, así que con eso darte por pagado. Te vas a la vía judicial y la vía judicial, aunque se demore, te van a ordenar que paguen. Entonces, es otra la figura que se maneja con el tema de los incentivos, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la forma en que se corta el vínculo laboral. Cuidado, ¿no? Sea renuncia, sea retiro voluntario, sea invitación al retiro,
los derechos laborales son, digamos, se mantienen intactos a través del tiempo. Por consiguiente, y tienes 4 años para reclamarlos después del cese. Por consiguiente, no habría ningún riesgo en perderlos, en perder esos derechos, ¿verdad? Muy bien, muchachos, muy bien, muy bien. Qué bonito cuando una clase se nutre de preguntas. Gracias por los mensajes que hemos recibido a través del chat. Muchísimas gracias, Jennifer. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Para nosotros siempre es muy grato conversar. Insisto, se nos quedan 50.000 cosas por decir, pero el tema es tirano en tiempo, ¿no? Entonces, seguramente habrán oportunidades para hablar muchísimo más ampliamente, para poder mostrar jurisprudencia, para poder mostrar mayor información que les permita a todos ustedes conocer con más amplitud estos conceptos, ¿no? Entonces, muchas gracias, Edith, un abrazo para todos. No me queda más que despedirme de cada uno de ustedes, agradeciéndoles por habernos acompañado. Disfruto mucho estas cosas y les agradezco a las personas que me conocen, les agradezco que estén aquí, y a las personas que conozco por este medio por primera vez, también feliz de conocerlos y siempre dispuesto a apoyar a cada uno de ustedes en lo que sea necesario. Un gran abrazo, gracias Sofía, Escuela de Posgrado, mil gracias doctor Willy Ramírez, mil gracias doctora Isabel, mil gracias Lisette, que estás aquí con nosotros en este momento ayudándonos en todo esto de la organización, así que mil gracias también por todo ese apoyo y un abrazo fraterno para todos, que Dios me los bendiga, me los proteja y que esto nos permita hacer que el derecho se vuelva más humano, sobre todo el derecho de trabajo. La preocupación nuestra por disertar y por intentar llegar a ustedes de esta manera es solamente con la finalidad de humanizar un área del derecho que se está deshumanizando cada vez más y más, y que es el derecho de trabajo. Así que un abrazo para todos y seguramente nos encontraremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.